Buenos días. Frente a lo que estamos abordando, la temática del movimiento, siempre es importante recordar muy bien que el cambio de lugar, el cambio de posición, el cambio de las características de todo cuerpo de un lugar a otro implica lo que es el movimiento. Por eso, en todo lo que es la cinemática que hasta ahora hemos estudiado, se ha perfeccionado más la concepción de que el movimiento va a tener características de acuerdo a la trayectoria o bien al cambio de la rapidez con que tiene lugar o la dirección, siempre y cuando se observen esas características, cómo cambian, si no cambian, se mantienen constantes. Y lo importante aquí es la trayectoria. Partimos siempre de la idea general del movimiento de los cuerpos, como por ejemplo podemos apreciar aquí, tenemos la oportunidad de ver el primer laboratorio virtual, donde nos muestra más o menos las características de muchos de los movimientos que hasta ahora hemos estudiado. Primordialmente, cuando hablamos del movimiento en una dirección, ¿cierto? Hablamos, por ejemplo, un auto cuando se está moviendo, aumenta la velocidad, significa que experimenta aceleración. O por el contrario, si el auto tiene una gran velocidad y la va disminuyendo, se experimenta una aceleración negativa que nosotros le dimos el nombre de desaceleración. Por lo tanto, eso nos conjuga a nosotros pensar que el movimiento puede ser variado. Por esa razón, la gráfica no va a ser estrictamente una línea recta, como la vimos en los casos anteriores. La gráfica puede variar, puede tener otras características que nos permiten a nosotros decir, hombre, este cuerpo se mueve, aumentó la velocidad o disminuyó la velocidad. En fin, todo ya depende de la información que nosotros rescatemos, que es la que precisamente en el laboratorio, cuando se hacen los laboratorios, uno captura. Toma un tiempo, mide unas distancias, puede ser una medida de una altura, puede medirse ángulos. En el caso, ya que estamos hablando de movimiento en 2D, tendríamos que tener en cuenta cuál es el ángulo con que se va de pronto en el caso a disparar un proyectil. Entonces, ese proyectil, por supuesto, va a tener unas características de movimiento que va acorde a él, que es lo que estamos viendo de pronto en las clases anteriores. Podemos amplificar un poquito más, nos lo permite aquí el programita. Vamos a ver si lo logramos acercar más. Vamos a disminuirle la velocidad, a ver qué pasa. El movimiento va cayendo más cerca. Fíjate que el mismo ángulo de 45 grados te está indicando a ti simplemente que el ángulo es de elevación y que todo proyectil para que pueda elevarse hasta una altura necesita que se le aplique, además de una velocidad inicial, se necesita un ángulo de elevación. Si voy aumentando para el mismo ángulo la velocidad, voy notando que el objeto cae más retirado, va a tener un alcance. Yo puedo medir ese alcance con un metro. Ese alcance, más o menos, mido acá, y ese alcance me da aproximadamente 16,53 metros. ¿Sí? Al igual, el programa me permite a mí medir las posiciones en cada punto de la trayectoria. Por ejemplo, ahí muy bien, estoy viendo que ahí lleva un segundo de vuelo y que tiene una distancia horizontal de
8,49 metros, ya lo ves a esa altura, es de 5,58 metros. Por tanto, este controlador me permite a mí visualizar las características del movimiento en la medida que vaya avanzando. Entonces, aquí se lo coloca en otra posición. Ya usted entiende, profe, ahí va 1,2 segundos de trayectoria. Y acá lleva exactamente una distancia horizontal, que es esta. De aquí, de donde se lanza hasta donde está exactamente abajo nuestro proyectil. Fíjate que el metro aquí nos lo va de pronto a indicar. Más o menos ahí sería aproximadamente el lugar. 10,18 metros. 17, bueno, 18. Ahí vamos a ver. Ahí me pasé. Sería 10, bueno, 18, digamos ahí. Más o menos, esta sería la distancia horizontal. Ahora, si medimos la altura, debe coincidir con los 5,12 metros para estar seguro de identificar la característica. Vamos a ver. Ahí mido. Ahí mido. Tiene que ser perpendicular. Perpendicular. Ahí está. Creo que es ahí. Ahí hay una cruceta. Vamos bajando. Ahí está. Un poquito baja. Está un poquito baja también. Vamos a bajarla. Bueno, aproximadamente ahí sería. Creo yo ahí que habría que bajarlo un poquito más. Un poquito más. Subirla, ahí estaría, y subirla un poquito más. Ahí. Creo que ahí. En ese lugar hacemos el controlador, medimos, y ahí estarían las características que encontramos para ese proyectil. Fíjate que el mismo ejercicio es tan interesante de verlo como, vamos a borrarlo para ver, nos podemos ayudar con esto. Vamos a guardar el metro, vamos a borrar un momentico todo. Vamos a considerar, por ejemplo, un ángulo de 5 grados. Vamos a considerar la velocidad de 15 metros. Vamos a jugar con las variables. Vamos a ver qué ocurre ahora si yo utilizo la misma rapidez y voy variando el ángulo. Entonces, vamos a ver. Primero, voy aumentando la rapidez. ¿Qué puedo predecir con la rapidez? Si yo voy aumentando la rapidez. Ahí lo voy mirando gráficamente. Cada 2 metros por segundo voy aumentándola. Significa que a medida que voy incrementando la rapidez para un mismo ángulo, el alcance de esa partícula va siendo cada vez mayor. Por supuesto, estamos viendo en el software, en el laboratorio virtual, que llega hasta un límite, los 30 metros por segundo. El programa de pronto está siendo diseñado nada más a ese rango. Entonces, este sería el movimiento de proyectiles que ya hemos hablado, movimiento parabólico. Y la razón que se le diga parabólico es por lo que vamos a ver a continuación. Vamos a suponer un ángulo de elevación de 55 grados. La plataforma está sobre 2 metros del suelo. Se quiere utilizar una rapidez, no vamos a poner mucho, sino de 20 metros por segundo. Hacemos el disparo y observamos muy bien. Vamos a ver si lo hacemos un poquito más, con menos velocidad para que se pueda apreciar la curva completa. Segundo intento, ahí está.
esa curva es muy especial. Esa curva es muy especial en la física. De la matemática se toma esa curva que mencionamos una vez, que es la parábola, y que nos va a describir el movimiento de los proyectiles. Por eso es la razón que se le dice también movimiento parabólico. Esa curva especial viene determinada por esas características. Ahora hay una serie de elementos que podemos identificar en el movimiento parabólico. Por ejemplo, en el movimiento parabólico podemos apreciar desde aquí, toda esta distancia, hasta acá. Ese es lo que le llamamos nosotros un alcance máximo. Ese le vamos a dar el nombre, vamos a colocarlo aquí para que no se nos olvide. Se llama alcance máximo. ¿Ya? Y corresponde al lugar donde exactamente debe llegar el objetivo del proyectil. Ese lugar es el que le decimos nosotros como blanco. ¿Sí? Aquí tenemos lo que llamamos el blanco. El sitio donde hace impacto, el sitio cuyo objetivo debe llegar el proyectil. A la vez que podemos apreciar en la figura, también podemos apreciar otros elementos. Por ejemplo, desde ese puntico verde que vemos ahí hasta abajo, nosotros llamamos a eso la altura máxima. Vamos a colocarlo. Se llamará altura máxima. ¿Sí? Y esa altura máxima corresponde al mayor valor que puede subir el proyectil. Recuerda lo que vimos en la guía del movimiento en 2D. Ese es un tipo de movimiento 2D. Movimientos de caída libre son dos, el semiparabólico y el parabólico. Entonces, estos movimientos son tan especiales. Si yo les pudiera medir el tiempo, encontraría algo curioso. Si yo pudiera medir este tiempo con un cronómetro que tarda en ir desde el lugar que se dispara hacia la máxima altura, ese tiempo lo llamaríamos nosotros tiempo de subida. Se va a representar simbólicamente como TS. Al igual que la segunda parte de la trayectoria, le diríamos tiempo de bajada. Y lo representaríamos como TB. Por tanto, podríamos darnos cuenta ahí claramente que el tiempo de subida es aproximadamente el mismo tiempo de bajada, aprovechando la simetría de la parábola. Esa es una ventaja cuando uno estudia este fenómeno. En el caso de los movimientos de los proyectiles, que la parte simétrica de la izquierda es aproximadamente o prácticamente la misma simetría de la derecha. Por tanto, las características del movimiento se conservan. Y si se conservan, podríamos asegurar de que el tiempo de bajada sería el mismo tiempo de subida. Entonces, más claro, el tiempo de subida para este movimiento siempre va a ser aproximadamente, lo vamos a considerar el mismo tiempo de bajada. Por lo tanto, lo mismo que tarda en subir es lo mismo que tarda en bajar. Algo parecido a lo que ocurre en caída libre. Básicamente, todo lo que sube debe ser el tiempo correspondiente al tiempo de bajada. Por supuesto, estamos hablando de caída libre
Y hacemos esa claridad porque no está influyendo el aire. O sea que no hay problema. El sistema también es conservativo. Los valores se van a conservar y eso me permite afirmar que el tiempo de subida también sea el mismo tiempo de bajada. Ahí no vamos a, de pronto, a contradecir la teoría con la información que se nos esté dando. Ahora se habla de un tiempo de vuelo, que también es un tiempo en el cual se resume toda la historia. Ese tiempo de vuelo sería TV, estaría formado por 2 veces el tiempo de subida. ¿Qué quiere decir esto? Hombre, que el tiempo de vuelo sería lo que duraría subiendo más lo que duraría bajando el objeto. Como ya sabemos, son simétricos, entonces serán iguales y yo me podría asegurar de que 2 veces el tiempo de esa subida sería el mismo tiempo de vuelo. Eso es lo que vamos a notar, esas características en el movimiento parabólico. Entonces, básicamente es eso. Debe haber una velocidad inicial. Si ahí está el proyectil, debe haber una velocidad inicial con que se lanza ese proyectil. ¿Sí? Esa velocidad inicial debe ser diferente de 0. Puede ser el valor que nosotros consideramos. En la medida que va subiendo, en cada punto de la trayectoria, vamos a notar algo de interesante en la curva. A medida que vamos subiendo, va aumentando la altura. Miremos un punto, miramos inmediatamente el superior. Por ejemplo, aquí la altura es 733. Cuando veamos acá, la altura es de 8.1. Me está indicando de que está aumentando la altura. Ahora miremos la distancia horizontal, 5,51 metros. Miremos la posterior, que sería 6,42. Eso me da a entender de que tanto la altura como la distancia también van aumentando. Van aumentando en la medida que va subiendo. Pero llegará un momento en el cual la altura sería máxima, corresponde a este punto. Esa sería la altura máxima, 10,75. Y a partir de ese momento, la partícula se detiene, pero no se va a detener para siempre. Ese es un momento muy instantáneo, muy reducido, para luego que, por el mismo proceso, impulso, la misma conservación, trata de ahora de caer hasta el blanco, donde exactamente hemos considerado. Entonces, eso es lo que básicamente es el movimiento de proyectiles. Esas son las herramientas que aparecen en la guía, que está descrita, en la cual tienen que desarrollar. Bueno, y la otra parte de estos movimientos de caída libre corresponde al movimiento semiparabólico. En el semiparabólico, lo que tenemos que tener en cuenta es que el ángulo sea de 0 grados cuando el proyectil se va a disparar. Presentes. Vamos a suponer, como el ángulo no puede variar de 0, vamos a suponer que vamos a disparar el proyectil a partir de esa velocidad máxima de 30 metros por segundo. Vamos a ver dónde es nuestro blanco. Disparamos. Exacto. Y buscamos el blanco. El blanco nos dice que es 42.8. Vamos disminuyendo de 5 en 5 y vamos observando qué va a pasar. El blanco nuevo sería ahora 35.6. Cuando sean 20, el nuevo blanco sería 28,7. En la medida que voy disminuyendo la rapidez, me voy dando cuenta
la rapidez con que yo lanzo el proyectil desde una altura, mira la altura, 10 metros. El ángulo de elevación siempre va, el ángulo, perdón, de consideración es 0 grados, siempre va a ser horizontal. Ahí no puede haber confusión. Para que lo tengan en cuenta. Si vamos disminuyendo la rapidez, se va acercando más el proyectil hacia la base de la plataforma, ¿Qué pasaría si la velocidad inicial fuera 0? Entonces, observamos que el cuerpo se comportaría como si fuera caída libre. O sea, caemos en la caída libre básica. Y la caída libre básica nos dice que el cuerpo se deja caer con una velocidad inicial de 0. Esa es la razón especial. Bueno, al igual que hicimos con el movimiento parabólico, vamos a representarlo, el movimiento semiparabólico con estas características. Vamos a poner una velocidad más o menos de 10 metros. Recuerden que el ángulo es de 0 grados. Vamos a identificar y reconocer los elementos ahora, como hicimos con el movimiento parabólico. Bueno, podemos aplicarle más velocidad para que se vea más clara la curva. Vamos a ponerle los 20 para ver que no sea mucho. Eso, perfecto. Bueno, ahí claramente nos damos cuenta, si hacemos el mismo análisis, la misma historia, tendríamos en cada uno de esos puntos que vemos en la trayectoria, podemos colocar el contador que me va a decir a mí en ese instante cuántos segundos van pasando. 0,2 segundos, la distancia que lleva horizontal es de 4 metros y la altura es de 9.8 metros. Por lo tanto, vamos a ver en el siguiente punto y ahí vamos analizando. El alcance horizontal es 6 metros. Vamos a ver qué pasa con el alcance horizontal. Si aquí es 6, ¿cuánto será acá? Será 8. De 6 a 8, ¿qué va pasando? Aumentando. Correcto. Me imagino que aquí también debe ser mayor. 10, correcto. Ahora analicemos la altura. Si la altura, por ejemplo, es aquí 8,77, en el siguiente punto será 8,23. Y bien claro, me estoy dando cuenta de la pista de que está disminuyendo. O sea que en este movimiento pareciera que fuera la mitad del completo, que sería la parábola. Y efectivamente, por eso se le da el nombre de semiparabólico, porque es media parábola. ¿Qué elementos ahora reconoceríamos? Hay una distancia que se toma desde la base hasta el lugar donde hace blanco. Ese le llamamos el alcance. Lo vamos a representar con la letra X, perdón. Se llama alcance. Tendremos otro, que aquí ya lo está marcando. Va desde el lugar donde se lanza el proyectil hasta la base del mismo, la base de la plataforma, y eso es lo que nosotros le llamamos altura. Y la vamos a representar con la letra Y, que es del eje Y, el plano cartesiano. De igual manera, podemos reconocer aquí también, si a alguien se le ocurriera de tener un cronómetro en las manos y medir el tiempo desde que se lanza hasta donde hace el blanco, podría medir un tiempo. El blanco, y podríamos medir un tiempo, y ese tiempo lo podríamos llamar, como va hacia el blanco, llamaremos tiempo de bajada. Podemos representarlo como TV.
Sería el tiempo de bajada, tenemos el tiempo de subida, no lo hay, se dan cuenta y van comparando con el anterior que tiene uno, que no tiene el otro, para poderlos identificar. Por eso siempre generalmente se acostumbra uno a dibujar. La otra variable tendríamos la velocidad inicial. Ya sabemos que también, al igual que el momento parabólico, debe ser diferente de cero. De lo contrario, no se puede mover el objeto del cañón. Si no le aplicamos un impulso inicial o una velocidad inicial o una rapidez inicial, el objeto no se va a mover nunca. Y a medida que se va alejando desde la altura que está mostrándose, va descendiendo la altura y va aumentando su alcance. Por lo tanto, entonces tendríamos a entender que en este movimiento se cumple la mitad de la parábola, la segunda parte, para ser más exacto, de la parábola, en el que va cayendo el proyectil. En la guía nos mostrarán las modelaciones para cada movimiento. Lo importante aquí es identificar cuáles son los elementos, reconocerlos y ponerlos en práctica. Vamos por sí a buscar las modelaciones allá. Ahí hay unos ejercicios que están resueltos que nos permiten a nosotros desarrollar una metodología para ir organizándolos. Los invito ahí a que se concentren en esa parte, en recordarlos, revisarlos. Vamos a ver más adelante otros movimientos. Movimiento, por ejemplo, que vamos a tener la oportunidad también de conocer. El movimiento circular. Vamos a ver, está cargando la página. Vamos a ver. El de la gravedad. Importante para tenerlo en cuenta. Se cerró un momento, ya voy. Correcto. Ahí nos podemos dar cuenta. Tenemos dos elementos. El Sol, que es la estrella. Y el planeta, que sería el caso la Tierra. Y lo que hacemos normalmente con ellos en la simulación es poder dibujar la trayectoria, seleccionar la cuadrícula como para orientarnos más o menos cómo está ocurriendo el movimiento y darle arranque del programa o del software que nos estaría mostrando esas características. Podemos de pronto aumentarle la velocidad y observar muy detenidamente por qué los planetas mantienen esas órbitas alrededor de una estrella. En el caso, por ejemplo, de nuestro sistema solar será el Sol. Vamos a encender esa fuerza de la gravedad, el vector que nos indica hacia dónde apunta. Y nos damos cuenta con sorpresa de que hay dos vectores gravedad. Como Newton había descrito, con el ejemplo clásico de la manzana, cuando estaba durmiendo debajo del árbol, le cayó la manzana. Dice esa leyenda. Comparó esa situación. Si la manzana me cae sobre el suelo y la manzana es más pequeña que la Tierra, con más razón la luna también debería de caer sobre el suelo de la Tierra. ¿Sí? Y si comparó más o menos la idea, él pudo darse cuenta de que qué le pasaría o qué ocurre también con los planetas, dándose a la tarea precisamente de
de buscar la explicación a las cosas, utilizando el método experimental, basándose en las observaciones de Copérnico y otros grandes físicos, Kepler, ya Halley, Edmund Halley, que había predicho con su cometa Halley cada 76 años. Ya era una época en la cual la mentalidad científica era más experimental. O sea, se decía y se dice todavía que lo que existe o el fenómeno que está ocurriendo siempre es porque existe evidencia experimental de lo que se haga en el laboratorio. Por lo tanto, Newton se dio cuenta ahí en ese detalle que si la manzana caía sobre la Tierra, pareciera que fuera la Tierra que también estuviera cayendo sobre el Sol. Y algo explicable que era algo que lo atraía y que ese algo era atraído mutuamente. Quiere decir, en otras palabras, que el Sol atrae a la Tierra y a su vez la Tierra atrae al Sol. Pero hay un equilibrio universal y ahí es donde ese misterio todavía está, que es el misterio de Dios, cómo supo hacer las cosas. Ya entraríamos a teorías más que todo de la iglesia, más que todo de las creencias, la teología, y se empieza a manejar un mundo ya con ideologías religiosas y las ideologías científicas. O sea, son dos concepciones que siempre han existido desde la antigüedad. El materialismo y el idealismo, que es la manera de ver las cosas por ideas. El materialismo por ver las cosas, como el nombre lo indica, palpables, tangibles, que son reales. Eso es lo que podemos ver aquí. Y la característica del movimiento de las órbitas es circular. Por lo tanto, ahí hablaríamos de un movimiento circular. ¿Sí? Ahí como a grosso modo coloquemos los tres sistemas y veamos realmente cómo es el movimiento que ocurre. La luna baila alrededor de la Tierra, pero la luna siempre muestra la misma cara de la Tierra, que debido a la rotación y traslación de las mismas coinciden y pareciera que la luna mostrara siempre la misma cara. ¿Ves? Sorprendentemente, me imagino que no han visto nunca cómo era ese movimiento real. Por eso a veces vivimos en un planeta y no sabemos cómo estamos en ese espacio, en esa interacción con el Sol, con esa interacción con los planetas, cómo se mueven las cosas. Y el programa es interesante porque te permite a mí ahí distinguir, por ejemplo, en esta parte, me muestra también la velocidad. Ahí estaría viendo la velocidad de la Luna y la velocidad de la Tierra como planeta tal. Mira que la de la Luna es variable. Si es variable la velocidad, entonces la Luna se acelera. Y es efectivamente cierto. A medida que muestra rotación la Luna alrededor de la Tierra, ella se va acelerando. Ese vector velocidad que está de color verde, rojo, me va a indicar a mí eso. Ahora, una pregunta interesante. ¿Qué sucedería si desapareciera la gravedad? Es decir, aquí lo vemos, gravedad encendida, ahí está. Vamos a desaparecerla, significa apagar la gravedad. Y miremos con mucha atención lo que pasa si desapareciera. Esa es una de las grandes preguntas de los estudiantes. ¿Qué pasaría si desapareciera la gravedad? O en otras palabras, desapareciera el Sol. O si el Sol perdiera gravedad. Veamos lo que pasaría. Seríamos lanzados al espacio en la misma distancia
en la misma posición como la velocidad quedó al haber desaparecido la gravedad. Que saldrían los planetas en todas las direcciones de manera desordenada. Mira, ahí nos damos cuenta de los satélites. Vamos a ver, satélites. Satélites orbitan alrededor de la Tierra y son cuestiones de minutos que le da una vuelta. O sea, van a una gran velocidad que uno no se imagina. Y mira, ahí está. Observo el vector fuerza de gravedad, tanto de la Luna como la del satélite. Eso que me va a indicar que la Luna atrae al satélite, pero a la vez el satélite atrae a la Luna. Por eso es la razón de los dos vectores azules, que son los vectores de la gravedad. Y el rojo te va a indicar, por supuesto, el vector velocidad del objeto que está en ese movimiento. Nuevamente, si apagamos la gravedad, sería lanzado el satélite hacia el espacio exterior. Eso es lo que más o menos hacen en la realidad los satélites. Cuando van de un lugar a otro, para poder avanzar de un planeta a otro, ellos se aceleran y alcanzan el planeta siguiente. Ahí desapareció nuestro planeta. Ahí desapareció, perdón, el satélite, a tenerlo en cuenta. Bueno, eso en cuanto al movimiento circular, que es una aplicación interesante. Hay un movimiento también, que también es sometido por la gravedad. Mira, con la gravedad, ¿qué es lo que nos permite estudiar? Por eso es importante entenderla. Este es un sistema que le llamamos nosotros péndulo. Aquí está, laboratorio del péndulo. ¿Y qué es el péndulo? El péndulo es un objeto que se amarra a un hilo. El objeto es masivo, bien pesado, y que se amarra hacia un punto fijo. Esto va a determinar el largo del hilo. Sería esto, el largo del hilo. Vamos a colocarlos ahí para que quede el largo del hilo. Esta masa se le dice, ese es el punto concentrado de masa, se le llama lenteja, tiene un nombre gracioso, la lenteja del péndulo. ¿Sí? Ahí el péndulo, usted dirá, profe, se encuentra en equilibrio. Y efectivamente está en equilibrio porque no se está moviendo desde el punto inicial. Lo interesante aquí es ver qué pasa si yo lo alejo de la posición de equilibrio, como lo voy a hacer ahora. Me aparece un ángulo, míralo arriba que se está midiendo, 32 grados, 34, 35. Y cuando yo lo suelto, él comienza una rutina entre ir y venir. Eso es lo que le llamamos un va y ven. Va y ven. Ahí lo escribo enseguida. Va y ven. Va y ven significa que va y viene. De pronto es algún acrónimo o alguna palabra en otro idioma. Va y ven significa va y viene. Y todo puede ser medido. Se le ocurre coger un cronómetro y medir cuántas veces oscila ese péndulo. Y con eso estaremos determinando un periodo o una frecuencia de acuerdo a lo que vayamos a medir. Ahí que está influyendo la gravedad. La gravedad tiende a llevarlo hacia abajo, pero como el movimiento es conservativo, él va y viene manteniendo ese ritmo. Suponiendo el caso de que el péndulo sea completamente aislado, no tenga rozamiento, el hilo es delgado, bien resistente, no se vaya a partir, y que te permita a ti de tal manera considerar de que no va a variar la amplitud. Porque si tú lo haces realmente,
vas a notar que hay variables que lo influyen. Por ejemplo, el rozamiento del aire trata de frenar el movimiento. Por eso, para notar de que eso no influye, esa lenteja que tú escoges allí para amarrar debe ser completamente compacta, bien pesada. Eso es lo importante ahí. Hay que tener en cuenta en ese detalle. Entonces, uno puede medir el tiempo, tiene su cronómetro. Digamos, vamos a marcar aquí. Vamos a medir 15 oscilaciones. Cuando llegue nuevamente el cronómetro, la lenteja del péndulo, soltamos. Y cuando arranque, comenzamos a medir una oscilación. Cuando regrese nuevamente, detenemos el tiempo. Eso es lo que le llamamos oscilación. Pero lo vamos a hacer de una manera más rápida. Simplemente vamos a... El número de oscilaciones que vamos a tomar en cuenta son 10. Número de oscilaciones son 10. Vamos a medir el tiempo que tarda en medir esas 10 oscilaciones. Entonces, vamos a ver, cuando regrese, arrancamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tiempo. Detenemos ahí y ahí nos sale, por ejemplo, 17,5, 17,15, perdón, segundos. Ya tenemos que son 10 oscilaciones, se cumplen 17,15. Vamos a probar otra, a ver si es nuevamente se repite el mismo valor. Vamos a comprobarlo. Vamos a ver. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alto. Casi. Me pasé un poquito. Si me doy dando cuenta, un detalle. Voy a dejar el rastro señalado para tener una idea a qué es lo que le llamamos oscilación. Ahí está. Ese es el recorrido completo que se da desde que se suelta hasta donde vuelve a regresar la lenteja del péndulo. Eso es en cuanto al péndulo simple. Eso es en cuanto al péndulo simple. Este es un sistema que tendremos la oportunidad de estudiar más en el grado 11. Por lo pronto aquí es conocer cómo es, qué se estudia de él. Y además, como dato curioso, ese era el que utilizaba Galileo Galilei para medir el tiempo. Imagínate cómo sería de complicado. Ya nosotros tenemos hasta digitalizado. Y a él sí se complicaba hacer las experimentaciones porque tendrían que usar algo que le diera más exactitud, más precisión. Entonces, por lo pronto, ya ahí tenemos claro lo que vamos aprendiendo acerca de estos 3 laboratorios y ver dónde la gravedad tiene su funcionalidad. Bueno, entonces veamos en la guía ya un poquito más avanzado a lo que es el de inicio del movimiento circular, que ese es el tema que avanzaríamos posterior a la guía anterior que habíamos dejado sobre movimientos en 2D o movimientos de caída libre. Es una guía que yo se las voy a colocar, se las voy a mandar para que la vayan hojeando. Están las modelaciones, cómo se calcula, cómo se definen, todo lo que estamos hablando ahorita acerca del movimiento.
Ahí hay 3 preguntas de indagación. Vamos a entrar en esta temática de los vectores. Este es un compromiso que hay que hacer. Se van a buscar un trabajo escrito sobre las operaciones entre vectores. Deben contener las figuras. ¿Cuáles son los métodos que tienen que buscar? El método gráfico, el método del paralelogramo, el método de las componentes rectangulares. Y comenzaríamos a trabajar eso. Ahí están los ejercicios de ejemplos a seguir. Y ahí están cómo se calculan cada una de las variables que están relacionadas al movimiento circular uniforme. Por lo pronto es un tema que vamos a tocar en la próxima clase, pero que ya dimos un adelanto hoy acerca del movimiento de proyectiles. Entonces les queda de tarea la unidad esta que tiene que ver con movimientos caída libre 2D, movimiento semiparabólico y movimiento parabólico. Esa es una guía que yo sé que la envié. Yo sé que la envié. Es parte del proceso. Parte del proceso. Que es en la nota número 7. De igual manera para retomar. Bueno, entonces seguimos con la misma idea. Yo sé cuáles son mis responsabilidades. De igual manera, usted tiene que saber cuáles son las suyas, entregar las cosas a tiempo, de la mejor manera, organizado, porque eso es muy importante, no entregar las cosas desordenadas, porque yo no me voy a tomar el trabajo de tener que organizar el trabajo suyo. Por eso se llama responsabilidad. Así que de igual manera les pido eso, que la demuestren, que la tienen también. Bueno, entonces les voy a mandar dos videos en los cuales nos relacionan acerca de los movimientos planetarios. Bueno, eso es todo por hoy.